Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre de nuestro Señor, que nos bendice cada día de cada semana. Bien. Bien, les doy la cordial bienvenida oficialmente a esta reunión, este culto del día 11 de octubre. Le voy a pedir a nuestra hermana Delia si nos puede dirigir en una oración para iniciar esta reunión. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno que dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. Si quieren pueden ir leyendo, pueden ir cantando este himno. No olviden desactivar sus micrófonos para poder ir cantando. Entonces... Amén. Hermanos, en este mismo espíritu vamos a dirigirnos a la palabra y vamos a leer nuestra lectura bíblica que está en Isaías 41, versículo 10 al 13. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden, a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que el Señor bendiga su palabra. Y ahora vamos a dirigirnos a escuchar una alabanza preparada que se titula La sangre de Jesús. Pueden ir reflexionando en sus hogares junto a su familia e incluso también pueden ir entonándola. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de la muerte despertó mi corazón, la esperanza y vida eterna pude hallar, donde el
Amén. Qué lindo saber de que el Señor, aún nosotros siendo pecadores, entregó a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Qué regalo y qué bendición más hermoso hemos podido recibir. A continuación le voy a pedir a la hermana Cecilia, por favor, que nos dirija en oración, porque vamos a pasar ahora a la predicación con nuestro pastor Ramón Salazar. Así que, hermana, por favor, diríjanos en oración. Señor y buen Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, congregados en tu nombre y agradecidos por la oportunidad, Señor, de esta unidad en ti. Padre amado, gracias te damos por el sacrificio que tú hiciste en la cruz y también queremos pedirte para que tú bendigas al predicador, para que tú lo utilices, Señor, y sobre todo, Padre, para que tu palabra sea edificada en nuestras vidas, Señor, y podamos cada vez a través de ella y de nuestro testimonio también dar testimonio de ti, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por él y bendícele grandemente. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Ramón. Muchas gracias, Lidia Fernanda. Bueno, permítanme previamente dirigir unas palabras de saludo, de felicitación a una institución del sur, justamente de Temuco, que en estos días ha cumplido o va a cumplir el 12, el Colegio Bautista, 98 años. Y pareciera ser que Rodrigo también es exalumno, ¿no? Muy bien, así que aquí hay dos rostros de exalumno, por supuesto, en distintas épocas, y yo agradezco al Señor porque esos 8 años que estuve en el colegio, que fui alumno, tuve muchas bendiciones ahí, me convertí al Señor y al mismo tiempo también me bauticé. De modo que son recuerdos inolvidables, además de excelentes compañeros, muy buenos profesores. En esa época, y me imagino que todavía, el colegio lograba un gran prestigio dentro de todo la educación en Temuco, de manera que nosotros estábamos felices porque podríamos estar en esa institución. Lindos recuerdos en el sentido de los compañeros y de esos compañeros que aún nos unen. Por lo menos hay uno de mis compañeros que está aquí en Santiago y con él siempre nos hacemos presentes que cada vez que podemos estar en Temuco. Y ayer estuvimos a través de Zoom y un lindo momento, tuvimos tal vez más de una hora 20, algo así, y me alegré entonces de ver y escuchar los testimonios de muchos exalumnos. Felizmente todos los exalumnos dieron testimonio acerca del poder de la palabra de Dios, de las bendiciones que le había traído al colegio, y ahora muchos de ellos estaban sirviendo en el ministerio, dentro del país y fuera de él. Yo no los conozco porque son más jóvenes, así es que están haciendo ese trabajo, así que felicitaciones a quienes están sirviendo en el colegio. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema de esta tarde. Yo le voy a pedir que busquen un libro que está
en la página 854. En sus Biblias busquen la página 854. Y más o menos va a estar por ahí el libro que yo lo voy a mencionar. No le he dicho el nombre. Busquen en la 854 o cercano. Y el libro se llama Habacuc. ¿Está en la página esa o no? Pero está cerca. Busquen el libro de Habacuc, que tiene como 2 hojitas nomás. Claro. Y eso. 1 hoja, 2 hojas y media. Se llama el profeta Habacuc. Se escribe con H y algunas Biblias tienen también sin H, ¿no? Habacuc. Bueno, ese libro nos va a tener por un momento entusiasmado para examinar lo que a veces nosotros no encontramos en otros libros, o si lo encontramos de una manera muy extraña. Y aquí hay una manera muy extraña en que Dios se manifiesta a un profeta a fin de que el profeta también sienta un impacto fuerte y que también lo pueda transmitir. Ahora, si lo transmitió bien o mal, no sabemos sus resultados, porque han de saber ustedes que el nombre Habacuc, y se les va a olvidar después, significa abrazar, luchar, abrazar o luchar. Y entonces, en los años en que él estuvo predicando o profetizando en las tierras que eran de Israel en un momento dado, fue en el año más o menos 625 al 607, 625 al 607 aproximadamente. Hay que ir retrocediendo para llegar al 1 después, acuérdense, por eso digo esa, 625 al 607 aproximadamente. Época en que reinaba un rey que se llama Joacim. Ahora, estos tiempos eran extraños. Los profetas no siempre estaban preparados, pero se iban preparando en la medida que iba avanzando el tiempo, que iban dándose las circunstancias. Y es por eso entonces que aquí Habacuc se va a sentir sorprendido y la escribe, o quienes le ayudaron a escribir, él entonces actúa con toda naturalidad, pero esa naturalidad se va a sentir muy extraña en el ambiente del Dios en quien las personas habían creído, el pueblo de Israel sobre todo. Pero el pueblo de Israel no se estaba portando bien. Tenía sus problemas respecto a su manera de actuar, entre sí y con otros también. Así que haber tenido un comportamiento más o menos parecido a lo que eran aquellos que ellos decían que eran pueblos mundanos, pueblos paganos, pueblos de otros dioses. Y ellos teniendo un Dios de poder, un Dios que amaba a la gente, entonces se sentían un poco tristes, dolidos por lo que estaba ocurriendo. Y Dios les dice en un momento dado, fíjense aquí, voy a leer una parte solamente de Habacuc, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué les parece a lo que se llegaba en esos momentos de acuerdo a la situación que se presentaba en el pueblo de Israel, donde el Dios verdadero, el Dios, el Jehová, ese Dios al cual adoraban los israelitas, había quedado reducido a un Dios muy pequeño, pero no se daban cuenta de que ese Dios estaba vivo, ese Dios tenía poder, ese Dios hablaba con un hombre, se llamaba Habacuc, para que transmitiera lo que estaba ocurriendo en el sentimiento del pueblo de Israel, donde el Dios verdadero, el Jehová, el Yahvé, ese Dios estaba siendo comparado a los dioses que eran propios de las naciones paganas. Y había un pueblo terrible, que se llamaban los babilonios, o que también se llamaban los caldeos que siempre fueron los más grandes enemigos del pueblo de Israel. Por un tiempo quedaron tranquilos los israelitas, pero luego surgían entonces estos que eran buenos luchadores, guerreros, que estaban dispuestos a conquistar tierras cuando les convenían estas, cuando estaban cercanas a otros intereses de ellos. Entonces los caldeos ahora miraron, porque Dios así lo permitió, fíjense, Dios así lo permitió, que los caldeos fuesen los que iban a castigar al pueblo, a su pueblo. Y entonces esto le pareció extraño a Habacuc, a usted también, a mí también. ¿Por qué un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que sabe hacer y decir las cosas, estaba permitiendo esto? Porque nosotros no podemos entender la mente de Dios, como dice el profeta, el apóstol Pablo. Oh inmensidad, dirá después también en el libro de Habacuc, la inmensidad de ese Dios. Esa inmensidad de la profundidad de la mente de Dios no la conocemos del todo. Sí conocemos hasta cuando se llega a un punto extremo. Por eso aquí dice que el profeta Habacuc hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y desde vos, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, no nos quitarás esta carga de que tenemos ahí a un paso, a un par de metros, muy cercano, que son estos los enemigos nuestros, los babilonios, estos que están dispuestos para crear problemas, para erradicarnos a nosotros. Bueno,
Uno podría preguntarse mucho de esto y decirle a Dios muchas cosas. ¿Por qué ocurre esto en nuestro mundo? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurre en estas cosas en nuestra nación? ¿Por qué ocurre esto en nuestra familia? En fin, uno puede ir reduciendo el espacio donde siente de que el Dios verdadero está permitiendo cosas que no debían darse en creyentes. Es que los creyentes han sido creyentes de nombre, han sido creyentes solamente de palabra. No ha habido una intensidad espiritual para verse a sí mismo dónde está el problema, dónde está el pecado, dónde está la falla. Nosotros somos muy consecuentes con nosotros mismos, nos toleramos todo, toleramos a nuestra familia, toleramos a nuestros amigos, porque se den estas cosas en el medio que nosotros creemos es un medio cristiano. A veces en nuestras propias congregaciones tenemos grupos familiares grandes que hacen fuerza, que dicen esto es lo que hay que hacer, esto es lo que Dios quiere que ocurra, pero no es eso, porque no ha habido oración primero, porque no ha habido acercamiento a Dios, porque la palabra de Dios que hoy tenemos, que es la Biblia, porque esta palabra es la palabra que ha venido desde siempre, que ha aparecido a veces como dejada de lado, pero eso no es por causa de la palabra, sino porque los hombres han descuidado algunos aspectos de ella y ella ha quedado al margen. Y es por eso entonces que hay debilidad espiritual, debilidad en la fe del que se decía ser creyente en el Dios verdadero, y en verdad así lo era, pero era una fe solamente de compromisos temporales, de algunos momentos, o compromisos de acuerdo a la situación de ellos, de las personas. Aquí habían grupos que se encontraron frente a frente con Dios y sobre todo se llevó esta carga, se llevó este golpe el profeta Habacuc. Y Habacuc, aunque tenía un nombre muy bonito, un significado, pero era abrazar, pero al mismo tiempo era luchar. Es decir, había un contacto personal. Algunos podrían interpretarlo como lucha, otros podrían interpretarlo como un abrazo. Eso dependería de en qué situación se encontraba su familia, su pueblo, su situación, digamos, personal. Porque aquí Habacuc tenía que sufrir las consecuencias. Era una época muy complicada. Nosotros creemos que el Evangelio, la palabra de Dios hoy, pareciera ser muy sencilla, muy fácil de llevar, que basta creer en estas cosas que nos han dicho en la iglesia desde cuando éramos niños, y el resto entonces se da como algo normal, natural. Pero no es tan natural cuando nosotros nos ponemos serios y pensamos, ¿es eso lo que Dios quiere de mí? Y si las 300 personas, las 100 personas, las 50 personas o menos se ponen a pensar, esta es nuestra situación espiritual, esto es lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de mi familia, lo que Dios quiere de mi congregación, de mi iglesia, entonces ya eso se va estrechando el círculo y Dios entonces empezará a tener una actitud más enérgica. No será el Dios que aplaude todo, sino que el Dios que escucha, tolera, pero al mismo tiempo da a conocer su poder, su carga en lo que está ocurriendo en el medio ambiente. A veces
lo conoce el pastor, solamente sabe, estamos mal, dice, espiritualmente. Los diáconos o el grupo dirigente dice, estamos mal. Hay una desatención respecto a los cuidados que debemos tener con Dios. Nos creemos que lo sabemos todo, que no necesitamos prepararnos, que no necesitamos leer la palabra, que la oración es solamente un ritual que se da o por la mañana, se da a mediodía, o por las tardes cuando haya alguna comida, o cuando hay una enfermedad. Nosotros no tenemos que esperar esos acontecimientos dolorosos que son propios del ser humano. Tenemos que hacer fe en que la oración va a ser siempre importante, estemos o no en situación difícil. Y aquí es cuando se pregunta, pero ¿por qué ocurre esto si somos pueblo de Dios? Y sin embargo tenemos ante nosotros, a pocos metros, la presencia de estos caldeos, de estas personas que son enérgicas, duras, y aquí la describe como que son formidables, terribles, el proceder de ellos, que sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Es decir, con exageración y todo, el profeta se daba cuenta de que las cosas no estaban tan fáciles. Hermanos, pensemos nosotros en que el Evangelio no es tan fácil que digamos. La palabra de Dios no es tan fácil para mantenernos en ella con la fidelidad que le damos. En estos días, cuando la amenaza de la muerte, en estos días cuando la pandemia, cuando este virus terrible se cierne por noticias, por advertencias médicas de que hay que tener cuidado, es decir, estamos siempre con la espada de Damocles, en cualquier momento puede caer sobre nosotros. Y esto entonces es lo que nos debe hacer pensar de que se trata de un Dios que nos va a ayudar en este momento y en cualquier momento. Pero no tenemos que creer en Dios solamente por temor, porque estamos asustados. ¿Qué es lo que hemos hecho con la palabra de Dios durante estos días? En estos meses ya. Ya no son días, son meses. La hemos leído solamente en algunos momentos durante el día, cuando tenemos nuestro culto familiar o nuestras lecturas personales. Ojalá que eso ocurra y que la oración no es un ritual más, sino un sentimiento profundo del alma que nos ayuda a relacionarnos mucho más íntimamente con Dios. Esto no es ser fanático, esto no andar a cada rato con las manitos así sobre el pecho, delante, mostrando que nosotros somos muy buenos cristianos. No, se trata de ser cristianos normales, naturales, pero también tenemos que saber de que es un Dios que sabe hasta dónde eso es normal, natural de un creyente, de uno que se dice cercano a ese Dios todopoderoso, porque siempre habrá caldeos que son como pandemia, esos caldeos que luchaban contra todos los pueblos cuando necesitaban ellos de alguna tierra o de algún producto especial que estaba en esa tierra. Ellos tenían fuerza suficiente para ir y conquistarlo, dominarlo, es decir, por la fuerza. Poco les importaba. Y eso es lo que a nosotros tiene que interesarnos, saber de que es un Dios al cual no podemos engañar, que siempre habrá
una expresión de Dios que será dolorosa. La interpretemos o no como castigo. Y no es que estemos asustados. Les vuelvo a repetir, se trata de tener esa distancia que corresponde al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al que Habacuc se sentía extrañado, y a pesar de su nombre, de sentirse como uno que luchaba y que abrazaba para proteger a alguien, no estaba haciendo las cosas que Dios quería que ocurriera. Y se describen aquí, si ustedes terminan de leer estas 2 páginas que hay, 2 páginas y media, van a encontrar de que habían muchas preguntas que hacía Dios y muchas observaciones que están aquí. Hay preguntas, pero quiero terminar con unas expresiones que a nosotros nos ayudan dentro de estas lecturas. Y voy a leerle en el capítulo 2 algunos versículos. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová, o Yahvé, o Dios, me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta expresión que está también en los escritos paulinos, más el justo, dice en Romanos, por fe vivirá. Esa expresión, según lo leí hace muchos años atrás, fue la expresión que golpeó la vida, el alma de Martín Lutero, mientras subía una escalinata y en cada peldaño él iba pidiendo perdón con un rezo propio del catolicismo. Él seguía, antes de ser convertido, pidiéndole a Dios que lo perdonara. Se sentía tan terrible pecador. Y cuando iba ya poco menos que la mitad de dar sus oraciones, recuerda haber leído esto en el Antiguo Testamento, justamente aquí, en Habacuc, leyendo esos libros que parecían ser demasiado, digamos, duros, difíciles de entender. El justo por la fe vivirá. Y para ser justo era entregar su vida a Cristo. De ahí se levantó, dejó sus rodillas como debe ser normalmente y caminó el resto para ir allá a pedir perdón en el templo como tal. De ahí el proceso que vendría para que se produjera esta gran división con este personaje que ni aún tenía idea de que realmente iba a crearse un ambiente más evangélico, más dedicado, más bíblico, como fue la Reforma. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga, porque abrazar significa comprometerse también con Dios, porque los caldeos o epidemia ahora está cercana siempre a nosotros. Y eso no es atemorizarnos, sino advertirnos de que hay un medio, es un Dios que nos está esperando siempre porque nos ama, y prueba de ello es que Jesucristo, el Señor, es el Señor que nos da la vida eterna. Que así sea.
Amén, hermanos. Muchas gracias por estas palabras que nos ayuda cada día a ser mejores hijos, que es lo que tenemos que estar aspirando en todo momento. Vamos a pasar ahora a las gratitudes y peticiones. Le doy la oportunidad. Hermano Lique. Dar gracias al Señor por encontrarnos a esta hora, dar gracias al Señor por la palabra recibida. Es un libro pequeño de 2 páginas, pero que Dios nos habla desde ahí, así que gracias al Señor por eso. Dar gracias a Dios por verle a cada uno de ustedes. Veo al hermano Julio que está conectado, así que nos alegramos mucho. Le había estado bastante mal de su salud y hemos estado orando como iglesia por él. Así a cada uno de ustedes, hermanos. Estoy muy contento con el Señor esta tarde y rogar sus oraciones para que, como decía el pastor Ramón, se tomen todas las medidas pertinentes y desde ya ser responsable cada uno de nosotros con respecto a ir controlando la pandemia. Así que gracias al Señor por verle a cada uno de ustedes y poder compartir esta tarde en el culto. Gracias, hermano. Amén. ¿Alguien más? Hermanos Man. Hola. Hola, hermanos queridos. Hace mucho tiempo que estaba ausente de este culto de aquí de Puyangui, mi tierra natal. Estamos actualmente con mi esposa en Santiago, hace 2 semanas, haciendo una serie de exámenes por unos problemas complicados que en La Serena un médico le determinó de un problema muy complicado al hígado y al páncreas a mi esposa Miriam. Y ese diagnóstico traíamos bien duro de un doctor allá en La Serena, y la semana pasada, gracias al Señor, que el médico que es especialista acá en la Universidad de Chile nos determinó que era solamente una lesión, una inflamación en un aparatito que es el colédoco, que es un aparato que tenemos nosotros entre el hígado, la bilis, por ahí. Y eso es la provocación que tenía toda la alteración al sistema del estómago de Mira allá en La Serena. Y gracias a Dios, porque en el camino el Señor alivió la carga, estuvo hospitalizada en el hospital, en la clínica Dávila, haciendo todos los exámenes, y ahí encontraron que no había complicaciones graves, sino que va a tener que seguir un tratamiento. Y otras complicaciones de la tiroides, que también son tratamientos que va a tener que llevar hasta de por vida. Y así que esta semana, el jueves, vamos al otro especialista de endocrinólogo para que nos determine, y ya ahí quedaríamos libres. Gracias a las oraciones de muchos hermanos de la familia allá en el norte y todo el país, oraron por ella. Y está más animada, y estamos acá provisionalmente en Santiago. Así que creemos que la semana del 19 al 20 ya nos estaríamos regresando a La Serena, porque allá es más tranquilo, tenemos nuestra casa, acá estamos en el departamento del hijo, y así que estamos contentos con esa noticia. Así que me alegro de verles a ustedes, a los hermanos, familiares, amigos y hermanos sureños, la gran parte, algunas santiaguinas, de la Esther santiaguina, la Cecilia, y los hermanos que son del sur, el Rodrigo, el sobrino hermano de ahí de Temuca, Armando, muchas gracias, la hermana Irene, que parece que lo ubicaba allá en la iglesia de Necer, y la hermana Delia, el hermano Iker, somos amigos de tiempo. La hermana Glenda, no sé dónde, de qué lado es, pero también la saludo, no la había encontrado. Y el hermano Julio Soaza. Así que me alegro, y mi esposa ahí está por otro lado, así que eso es lo que quería comunicarle a ustedes, hermanos queridos. Ya estoy con más ánimo, y el Señor ha provisto a nuestras necesidades, porque es muy bueno con sus hijos. Muchas gracias.
Amén, hermano. Amén. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Es Glenda desde Venezuela, hermano. El Hola, hermano que no hermana. me conoce. Soy internacional. Sí, quería darle gracias al Señor por esta semana pasada en sus manos, porque nos ha provisto, porque nos ha cuidado, porque nos ha ayudado en todo y porque Él es fiel a sus promesas. Y agradecida pues por volverme a encontrar con ustedes y saber de ustedes, saber que el Señor les ha guardado durante esta semana. Gracias, hermanos. Sigamos orando por Venezuela. Nuestra situación en nuestro país es muy difícil, pero el Señor nos va a dar la victoria. Amén, hermana. ¿Alguien más? Sí, hermana Lidia, la semana pasada estuvimos lo dejamos como motivo de oración. Yo no sé qué pasará con el hermano Julio, su esposa, cómo estarán. También oramos por la esposa del hermano Omar. Oramos por el papá del hermano Juvenal. No sé cómo estará la situación de aquellos hermanos. ¿Alguien sabe alguna situación? Bueno, yo soy Juvenal. Mi papá estaba bien grave, pero ha ido mejorando. Poquito, pero ha ido mejorando ya, por lo menos está reconociendo a algunas personas, coordinando algunas frases, conversación. Está un poquito mejor. Así que doy gracias por todas las oraciones, a toda la gente que está orando. Y por lo que se ve y tengo fe de que Dios está haciendo su obra. Amén. Y ahí, bueno, con la fe que mi papá va a quedar al 100%, porque convencido de que Dios hace las cosas completas, no a medias. Así que por eso tenemos fe y seguimos orando por él. Pues, y también pedirle a ustedes que lo tengan presente en sus oraciones. Y gracias por la preocupación. Amén. Pastor Ramón. Bueno, escuché bien que el hermano que está recientemente hablando, Hermano Juvenal. hermano Juvenal. Y Juvenal es hijo de Omar Quevedo. No, de José Gallego. Juvenal Gallego, hijo de José Gallego. Bueno, pero ¿quién es su papá? Mi papá es José Gallego. Ah, no. Aquí estamos también. Bueno, está bien que esté en su recuperación, pero el caso del hermano que también saludó Osman porque ya se habían recuperado ambos, la hermana Sonia Sandoval y su esposo, que fue el primero que es Omar Quevedo. Omar Quevedo. Ellos fueron alumnos nuestros hace unos 3 años atrás, más o menos, el hermano Osman, hermano Guillermo, por un instituto que teníamos hasta ese entonces. Y el matrimonio cayó con la pandemia. Ambos. Primeramente la hermana Sonia. Y cuando ya está cerca del mes, cayó el hermano Omar, quien estuvo también aquí presente con nosotros. ¿Se acuerda que habló? Y él está en casa y ambos están ahora en casa. Es decir, hace unos 2 o 3 días atrás. Así que Rodrigo, ya la oración ahora es por otra situación, porque ellos ya se están recuperando. Amén. Pensábamos que iba a estar ahora presente acá. Nosotros le saludamos porque él, el hermano Omar, cuando cayó la hermana al hospital, tuvo que irse al hospital, la hermana Sonia, su esposa, él, yo no entiendo mucho, creó un WhatsApp
que le puso internet. Ese internet era como que todos le pudieran mandarle los saludos porque había gente en la iglesia, habían familiares, y todo se descargó en ese WhatsApp llamado internet. Entonces, cuando queríamos saber de la hermana Sonia, íbamos a ver ahí lo que, o nos llegaba a nosotros, los que éramos parte de los amigos de ellos, porque todos pasamos. Y cuando cayó él, ahora nos sirvió a todos porque hay otros decían cómo estaba el hermano Omar. Ahora están ambos en casa. Esa es la historia. Así que gracias por hermano Juvenal porque me aclaró esa parte. Así que, ya. Amén. ¿Y el hermano Julio cómo estará? ¿Su esposa? Más o menos nomás. Bueno, vamos a continuar orando entonces por el Pero hermano. agradezco las oraciones que están haciendo por nosotros. Mi señora sufre de muchos dolores. Amén. Sí, y a mí todavía no se me pasa el mal dormir. Así que el martes me llamaron un médico de la posta para conversar conmigo. Ya. Ya. Vamos a tenerle en oración también entonces al hermano Julio, su esposa, bueno, y los hermanos que nos acompañan, ¿cierto? Y seguramente en peticiones. Agradecido al Señor porque nos bendice cada día. Gracias al Señor porque Él está presente en los detalles de la vida de cada uno de nosotros, presente en el alimento, presente en el vestuario. Dios se preocupa, dice su palabra, así como se preocupa de las aves y de los animales, con mayor razón se preocupa de nosotros, así que por eso estamos agradecidos al Señor. ¿Ya? Decía hace un rato atrás el hermano Ramón que efectivamente nuestro amado Colegio Bautista está de aniversario mañana y como exalumnos yo estoy seguro de que él se acuerda del lema del colegio, ¿cierto? Que es ser como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y me imagino que algo también se acuerda del himno del colegio. Adelante, Colegio Bautista, gratitud a tu obra de bien. Que seremos legión y de lista, que ame a Dios la bondad y el saber. Esa es la primera estrofa. Gracias. Gracias, hermano Rodrigo. Y a todos los hermanos, yo sé que todos tienen igual gratitudes en sus corazones y peticiones también. Le voy a pedir al hermano Armando Flores, por favor, que nos lleve a un momento de oración por las peticiones y por las gratitudes mencionadas y las no mencionadas también. Por favor. Padre Celestial, te agradecemos por este momento, porque hemos recibido palabra tuya, porque en la incertidumbre que estamos viviendo como país, como epidemia, Señor, en situaciones familiares adversas también, vemos de que el salmista tiene mucha fe y dice que por la fe vivirá, y es lo que queremos hacer y decirte ahora también. Nosotros queremos vivir por la fe a pesar de los problemas, de las situaciones, de las enfermedades. Te agradecemos porque tú tienes profetas ahora también que se preocupan de tu palabra. Te agradecemos por el pastor Ramón, Señor, que nos ha entregado esta palabra para que tú lo sigas manteniendo con salud, con discernimiento, Señor, con esa sabiduría propia de quienes se alimentan de ti. Padre, ayúdanos a enfrentar esta semana, cada día, cada una de las situaciones, ponerlas a tus pies y luchar con tus herramientas, sabiendo que no es contra ejército, ni contra sangre, ni contra espada, sino que es con tu espíritu que tendremos que luchar, confiado de que eres tú el que tiene ganada esta batalla, y solamente quieres que confiemos para ir detrás tuyo. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por cada uno de mis hermanos y por las bendiciones y sanidades que has estado haciendo en cada uno de los testimonios que hemos escuchado en esta tarde. Por amor a ti lo rogamos, Señor Jesús. Amén. Amén.
Amén. Vamos a pasar entonces al periodo de los avisos. El pastor Guillermo me ha dicho de que está en Puyangue, pero llegando a Carahue al día siguiente comenzó otra vez en cuarentena. Así Carahue retrocedió. No podrá ni siquiera ir a ver a distancia a los hermanos. Eso fue lo que el pastor Guillermo me ha comunicado. Hermana Eli, si nos puede ayudar con el aviso de las ofrendas y diezmos. ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí sí, ya. Es que no es como el computador. Les saludo, hermano, en el amor del Señor y gustosa de poder compartir con todos y cada uno de ustedes, verles bien, y que Dios ha cuidado y nos ha protegido y ha mantenido que juntos podamos estar unidos en oración por nuestros hermanos y compartir las experiencias. Dar gracias también al Señor de ver a Fernandita dirigiendo, hermosa niña, que Dios te bendiga mucho. Es una gran enseñanza para nosotros verte, que estás partiendo y te deseamos lo mejor y que el Señor te bendiga mucho. Pasando a la etapa de nuestros avisos en la parte de finanzas, que yo en parte en realidad represento un poco a la hermana Bellita. Ella está, nuestra tesorera, pero está en el campo, en Puyangue. Pero por cuarentena tampoco pueden salir. Bueno, hermano, agradecido al Señor por nuestros hermanos que han podido hacer sus aportes en la cuenta corriente que está ya indicada ahí. Ahí está mi nombre, Elizabeth Sepúlveda, y con el RUT, con el número de la cuenta corriente, el banco, para que puedan tomar nota. Este compromiso es para nosotros los hermanos que somos miembros de la iglesia en Puyangue. Sabemos que muchos hermanos que están conectados con nosotros en nuestras reuniones están aportándonos y le damos las gracias a ellos en forma muy especial, porque es un gran aporte para nuestra iglesia. Porque así nosotros, siendo una iglesia tan pequeñita, igual estamos ayudando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, haciendo siempre solidaria y con una ofrenda de amor hacia ellos. Gracias al Señor porque Él ha podido darnos el sustento y nosotros de ahí también podemos entregar nuestro diezmo. Gracias, hermanita Delia. Gracias, hermana Eli. Y para finalizar nuestra reunión, le voy a pedir a mi hermano Líker que nos pueda dirigir ya a finalizar esta reunión, bendiciendo a cada uno de nosotros y a los que no estuvieron presentes también. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos para dar gracias al Señor por esta hora en que hemos podido contactarnos, dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros hasta aquí, a pesar de las pruebas y las dificultades que podamos sostener día a día. Él va delante nuestro, al lado nuestro, detrás nuestro, cubriendo nuestros pasos. Así que gracias al Señor y que sea esa nuestra confianza, que, como decía el pastor en su prédica del día de hoy, nosotros podamos también a través de nuestra voz, de nuestras palabras, tener el convencimiento cierto de que Dios está junto a nosotros y que nuestra oración matutina, nuestra oración del mediodía y nuestra oración quizás de la tarde, no sean solamente por costumbre, sino que realmente las sintamos como una necesidad de estar conectados con el Señor. Así que ayúdenos, Dios, a reencantarnos con la oración y a considerar el poder de nuestras palabras, el poder de nuestra boca, el poder que sostiene cada una de nuestras palabras, al bendecir, al pedir y saber pedir también, porque a veces pedimos y no sabemos pedir, porque si bien es cierto no se nos ha enseñado, pero sí escudriñando las escrituras podemos ir encontrando claros ejemplos. A veces pedimos por sabiduría y bueno, Dios nos manda problemas para poder tener sabiduría. Entonces hay que saber pedir también. Gracias al Señor por su palabra, gracias por verle a cada uno de ustedes y vamos a dirigirnos al Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Señor, te encomendamos esta semana, Señor, que es una semana quizás de muchos desafíos,
de mucho aprendizaje, pero Señor, que en cada uno de esos desafíos y de esos conlleven un aprendizaje para nuestras vidas, para depender más de ti. Señor, ayúdanos a ser de bendición para donde vayamos y donde estemos, Señor. Padre Celestial, danos la fuerza necesaria para aquel que lo necesita, en las horas médicas, Señor, en la paciencia, al cuidado de algún enfermo, Señor, en las pruebas familiares que estemos pasando, Señor. Ayúdanos y acompáñanos, Padre Celestial, y a nosotros como hermanos en Cristo y un cuerpo en ti, Señor, ayúdanos a estar en permanente oración, acordándonos de uno por otro, y que si sentimos en nuestro corazón de tomar el teléfono o comunicarnos de alguna u otra forma, hacerlo, Señor, porque quizás hay un mensaje, hay una palabra precisa para el hermano en esa u otra hora. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, estamos contentos, estamos gozosos, Señor, porque ha sido un culto hermoso, un culto maravilloso, donde tú nos has hablado con nosotros. Gracias por las alabanzas, Señor. Señor, y gracias porque este puñado de tus hijos, este grupo de tus hijos, Señor, aparta este tiempo, especialmente para encontrarnos, para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, y para también contar nuestras más íntimas peticiones ante ti, Señor. Tú, si bien es cierto, tú las conoces todas, tú sabes cada una de las cosas que nos suceden a diario, que quizás no sea necesario pedírtelas, pero Señor, confirman cada vez que lo hacemos, que te las exponemos, que las pedimos, Señor, que las planteamos, después vemos tus respuestas, y eso, Señor, acrecenta nuestra fe. Gracias, Señor, por levantar a los enfermos, gracias, Señor, porque aquellos que están pasando tiempo de dificultad, a través de la oración también te pedimos que tú seas con tus hijos para honra y gloria de tu nombre. Señor, gracias, y despido de esta reunión en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Activen sus micrófonos, salúdense entre ustedes, podemos conversar entre todos. Ahí está la hermana Vicky diciendo que lindo vernos unos segundos. Hermana Glenda. En Carahue, les quiero comunicar que en Carahue sigue la cuarentena por una semana más. Y